Palma Matadama. Sergio pregunta: Putin ha apoyado a movimientos de derecha en Occidente como Vox y Le Pen, y muchos otros, y Trump entre otros, principalmente Trump. ¿No es contradictorio y absurdo que una parte de la izquierda que lucha contra la ultraderecha sea pro Putin? Parece contradictorio, es contradictorio, pero ellos te lo explican. Y yo lo he explicado aquí, lo voy a explicar resumidamente muy pronto. Primero que nada, ellos no luchan contra la ultraderecha. La izquierda, sobre todo la izquierda extrema, la izquierda que le llaman la izquierda del PSOE, no sé por qué. Yo llamo la izquierda irracional, la izquierda que estorba. No lucha contra la ultraderecha. Tiene dos luchas principales. Una es contra los socialistas y la otra es contra los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que se oponga a Estados Unidos lo considera un aliado objetivo. Irán, Putin, Irán y Putin recientemente, así como muy, muy especiales, ¿no? No pueden criticar la dictadura de Cuba porque Cuba es anti-yanqui, y ser anti-yanqui ya es como Bad Bunny. Como Bad Bunny hizo enojar a Trump, entonces hay que olvidar todas las barbaridades que ha cantado y que ha dicho Bad Bunny y que ha hecho, ¿no? Pues no, yo no creo que debamos hacerlo, pero ellos sí. Entonces, el antiyanquismo y la idea de que así debilitan a los partidos socialistas que odian a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia tiene éxitos que ellos nunca tuvieron cuando el comunismo dominó una gran cantidad de países. Son alianzas objetivas que hacen con gente que piensa distinto que ellos, pero no pasa nada. O ellos dicen que no pasa nada. Esa es básicamente la argumentación de la izquierda para estar con Hamás también. Hamás es anti-Israel, y ser anti-Israel es ser anti-Estados Unidos, porque Israel está siendo sostenido por Estados Unidos. Es una lógica muy peculiar. Es la lógica de lo que... y son antioccidentales muchas veces. Se les olvida que Marx fue un pensador occidental, y todo lo que vaya en contra de lo que ellos detestan les parece que es su amigo. Hay muchas cosas que van en contra de cosas que yo detesto y sin embargo no considero mis aliados objetivos, pero yo soy distinto, ¿no?